Claro, algunos es casi una obviedad decirlo porque dicen es totalmente identificable este tema con este espacio, con el momento que tiene el doctor Mario Mas, este espacio de radio en el que hablamos de integrativa, que es un enfoque en salud que considera a la persona en su totalidad, cuerpo, mente, espíritu y sociedad, donde se promueven recursos que refuerzan la tendencia autocurativa del organismo. Y siempre intentamos cerrar con el mismo eslogan, por lo menos la presentación: la información suma, la acción multiplica. Ya lo había adelantado, pero bueno, tema de hoy, tema del día, como si fuera una pizarra virtual, la escribimos con tiza, importancia de la salud intestinal en una vida saludable. Le damos los muy buenos días al doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, Buenos días también a Tecla, también sí, que está ahí atento anda, ahí a full a anda. full. Tengo que contar una infidencia, doctor, porque Sí, recién, minutos antes de comenzar, dice, no sabe lo que es el tema de la salud intestinal, dice, yo como profesional permanentemente también vamos encontrando cosas nuevas o cosas para investigar y descubrir, ¿no? siempre descubrimos. Sí, Es tanta la información que nos llega y uno va pasando el tiempo, hace cada vez más cosas y se da cuenta que sabe menos. claro. Es decir, es así, ¿no? Bueno, si hay algo que definitivamente nos incumbe a todos, traspasa ya nada, no tiene que ver ni con creencias ni con hábitos en general. A todos de alguna manera, en algún momento, el tema de la salud intestinal nos ha jugado una mala pasada de algunas cosas puntualmente, pero otras cosas que capaz que ni idea tenemos que influyen. Es Exactamente. así, ¿no? Generalmente la salud intestinal nosotros la relacionamos con lo que comemos, es decir, Claro. le damos importancia a la parte metabólica, a la parte nutricional, pero tenemos que darnos cuenta que el intestino está relacionado con todo, está relacionado con el sistema inmunológico, vos sabés que el 70% de la inmunidad depende del intestino, y también tiene una gran relación con el sistema nervioso, tal es así que le dicen que es el segundo cerebro. Entonces, generalmente nosotros asociamos los problemas digestivos al tema intestinal y tenemos que darnos cuenta que el intestino es la base de la buena salud porque está relacionado con todo, desde nuestro humor, de cómo nos sentimos, a cómo están nuestras defensas. Entonces, pensar en que hay que cuidar nuestra salud intestinal tiene que formar parte de nuestra calidad de vida. Porque en general, vos sabés que la parte intestinal se convierte como un sistema de cañerías, es decir, pero ¿qué pasa? Cuando no funciona se transforma en un pozo ciego, donde todas las toxinas que se generan en el intestino pasan a las distintas partes del cuerpo. Pasan generalmente, el síntoma más clave que no nos damos cuenta y poco lo relacionamos es con el sobrepeso. Es decir, cuando tenemos sobrepeso lo primero que pensamos es en la comida y nunca pensamos cómo se metaboliza esa comida dentro del cuerpo. Otro tema es, por ejemplo, la celulitis en las mujeres. Es decir, el tema que las toxinas no salgan por donde tienen que salir, se produce una disrupción hormonal que altera el metabolismo y altera la falta, no se excretan bien los desechos metabólicos. Y también está relacionado, desde el intestino los síntomas que dan, uno de los síntomas claves es el tránsito lento, es decir, que no vamos bien de cuerpo y no le damos importancia. Nosotros creemos que ir una vez por día es normal. Vamos a ver que no es tan normal. Lo ideal sería ir de cuerpo cada vez que comemos, que después vamos a ir tratando a lo largo del tiempo. También si tenemos acidez, si tenemos distensión abdominal, lo relacionamos siempre con la comida y poco cómo está nuestro intestino. También los problemas hepáticos. Vos sabés que el hígado es el médico del organismo, es decir, es donde funciona todo. Y hay hay una gran cantidad de personas con problemas hepáticos y poco lo relacionamos. Lo relacionan con el intestino. Generalmente dice, tengo piedras en la vesícula, y hay que mirar, hay que ver el tránsito intestinal. También problemas pulmonares, es decir, problemas de asma, problemas de dificultad respiratoria pueden estar relacionados con el intestino. Problemas articulares y también los problemas de piel. Vos sabés que los problemas de piel, la piel es el órgano más extenso que hay y es donde se produce la excreción de todos los metabolitos tóxicos que produce el organismo. Se van parte por el intestino
y parten por la piel. Si no anda bien el intestino, tienen que salir por la piel. Entonces, muchas veces, problemas de acné, problemas de trastornos eruptivos que tenemos en la piel, lo tratamos con una crema, tapamos el síntoma y no le damos la importancia a todo el cuerpo. Entonces, corremos detrás de las alarmas, generalmente, corremos detrás de los síntomas y no nos damos cuenta de la causa. Ni hablar los trastornos de humor que tenemos. Es decir, el término, muchas veces, cuando la gente anda media caracúlica, yo siempre digo, hay que preguntarle cómo anda el intestino. ¿Por qué? Porque el no andar bien del intestino hace que el humor no sea bueno. Porque si recordás que alguna vez charlamos, se produce la serotonina, que es la hormona del buen humor. Al no segregarse serotonina, hay poca sonrisa y hay mucho caraculismo. Entonces, darnos cuenta que todo nuestro cuerpo, toda nuestra calidad de vida tiene mucho que ver con la salud intestinal, por lo tanto, hay que ponerlo en la agenda. Estaba pensando, porque a quien no le pasó, quizás alguno lo pudo llevar adelante de la mejor manera, pero época de estudiantes, bueno, previo a un examen, y bueno, es algo popular diciendo, uy, seguro, sí, mira, estoy nervioso, la verdad que tengo un dolor de panza, de estómago, porque estoy por dar un examen. Algunos hasta con problemas, hay que decirlo con todas las letras, hasta de diarrea, tienen que ir al baño a veces porque es previo a ese proceso, en horas antes, tienen un cuadro de esas características, ¿no? ¿Qué incidencia tiene el sistema nervioso también en todo esto? Exactamente, por eso le dicen el segundo cerebro. Claro. El segundo cerebro tiene que ver con el parasimpático y simpático. O sea, es que acá estamos nosotros, estamos simpático-tónicos, estamos activos. Cuando dormimos estamos parasimpático-tónicos, es decir, descansamos. El simpático-tonismo, una de las cosas que hace, nos hace contraer todo, nos hace como estar ataque. Y una de las cosas que se contrae es el esfínter anal. Entonces, por eso nos cuesta, cuando andamos nerviosos, nos cuesta ir de cuerpo, porque tenemos miedo. El miedo hace la simpático-tonía y estamos un poco a la defensiva. Por eso el estrés, que es otro de los temas que tendríamos que hablar, es muy importante. No es lo que te pasa, sino cómo tomamos lo que nos pasa en la vida. Entonces, prestarle atención a eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, sí. Hablábamos hoy previamente, haciendo una suerte de cuestionario, también era justamente cómo empezar a darnos cuenta, por dónde empezar en todo caso. Evidentemente acá talla el tema de reformar ciertos hábitos o crear... Mira, primero que eliminar algunos no tan buenos y evidentemente adoptar otros, ¿no? Exactamente. Yo lo que creo que primero hay que pensar. Pues es que es una sociedad que nos llevamos mucho por lo que nos gusta, por lo que nos llama la atención y poco por la intuición. Es decir, nosotros vemos una torta, te digo una torta por decirte algo, vemos una comida rica y la incorporamos, ¿sí? Pero después cuando la metabolizamos o a la noche, es decir, comemos, o generalmente cuando cenamos de noche nos damos un atracón, lo que nos llevó por la visión, después lo padecemos al otro día. Es decir, ¿por qué? Porque nos hinchamos, nos da acidez. Sí. Entonces, yo creo que tendríamos que ponerlo un poquito en la agenda, empezar a pensar, cuando comemos, porque generalmente el elefante, la emoción que tenemos, la gratificación a corto plazo, nos lleva a agarrar. ¿No te ha pasado a vos una noche? Sí, totalmente. Es decir, o gente que está por comer, llega a la casa desesperada del trabajo, que come lo que viene y rápido. Entonces, la primera cosa es ponerlo en la agenda. Segundo, darnos cuenta que lo que no se mastica, de acuerdo a cómo masticamos, va a ser nuestro metabolismo. Si nosotros masticamos rápido, no es lo mismo que entre un pedazo chico o un pedazo grande de comida a nuestro cuerpo. El metabolismo es distinto. Cuando nosotros cargamos nafta, ¿qué hacemos? Paramos el coche. Exactamente. Entonces, lo que yo le propongo a la gente, antes de comer, que se tomen un minuto. Hay gente que me dice, no, pero yo ando todo rápido. Mira, lo que no se en algún momento va a pagar el peaje. Claro. Es decir, yo lo que siempre les sugiero que la digestión empieza en la comida, una buena masticación. Es decir, tomarse tiempo para masticar, tomarse tiempo para tranquilidad. Generalmente, ¿cuál es el aderezo que hay en muchas casas? Y si no, te invito a que salgas a caminar a la noche. ¿Quién es el siempre el invitado que hay en ¿aderezos? En
momento de comer, digamos. En el momento de comer, generalmente está el televisor. El televisor, claro. Es decir, es el invitado y empieza, la gente está comiendo y dice, aumentó el dólar, bajó el dólar, mataron a esto, mataron a aquello. Sí. Es decir, eso influye. No es lo mismo comer con música tranquila, hablando tranquilamente, que escuchar eso, que es un invitado que dice, no, a mí no me influye, todo nos influye. No es lo mismo llegar tranquilo a la comida que tener un día difícil laboralmente y sentarse a comer. Entonces, la primera cosa que yo le digo, comer tranquilo, despacio, masticar la comida, no llevar los problemas a la comida. Es decir, la gente se junta al mediodía a comer y parecen reuniones de sociedad anónima. No, porque no hiciste esto. Muchachos. Es decir, yo les diría que traten, o lo hacen antes, lejos de la comida, o muy tarde, pero no sentarse a comer y empezar a plantear los problemas familiares. Sí, estaba pensando, doctor, algo hasta, a ver, desde lo filosófico casi, me atrevería a decir que se lo voy a formular o voy a hacer la reflexión. Digo, somos seres pensantes, ¿no? Somos seres inteligentes, el ser humano, pero uno sabe en la vida, en la fauna, en los animales, cuando detectan, no sé, que hay una planta que es venenosa o que puede llegar a ser perjudicial para ellos, no la comen, no la prueban, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ahí, ¿cuántas veces uno lo ha dicho? Soy autorreferencial en esto. Uy, mirá lo que hay acá hoy, me como todo, me hago una panzada. Y por ahí alguien te advierte, mirá que mañana, está bien, bueno, mañana me tomo una pastillita, la pasaré, pero tengo que aprovechar esto. Sin embargo, eso no lo pensamos nosotros, que somos inteligentes, ¿no? Supuestamente. Lo que pasa es que es un poco lo que hablamos la vez pasada. Nosotros todos tenemos un elefante adentro. El elefante es la gratificación a corto plazo. Sí. Es decir, tenemos el elefante, vemos la torta, pero también el elefante que tiene un jinete, que es el que piensa a largo plazo. Generalmente el jinete se deja llevar por el elefante, ¿sí? Entonces, y también hay un camino, que el camino está andado por las circunstancias. La metáfora que siempre empleamos del jinete, del elefante y el camino. Entonces, lo que es muy importante, uno moldear el camino. Si uno no sabe dónde va, no moldea el camino, se va a dejar moldear por las circunstancias. Llego a una fiesta y veo comida y me como todo. Es decir, en vez de ir preparándome antes de ir a la fiesta, decir, bueno, voy a tratar de comer esto, es decir, un poco planificar. La gente planifica más la ropa que se pone que lo que come. Entonces, lo que después con el tiempo le pagamos el peaje. Entonces, yo lo que le digo es que empiecen a pensar en lo que incorporan adentro, porque piensan mucho en la ropa que se van a poner y poco lo que nos incorporamos en las comidas. Entonces, una vez que le prestamos atención a lo que incorporamos, yo te diría que es fundamental. Atacamos lo que venga y pensar en lo que se come. Es decir, cuando más cerca de la tierra comamos, más elementos naturales, mejores están. Es decir, alguien me dirá, sí, pero los pesticidas, agrotóxicos, todo tiene. El tema es tomar conciencia, comer en una forma adecuada, no vivir para comer, sino comer para vivir, es decir, tomarnos tiempo. Podemos hablar de los distintos alimentos, es decir, hacerse amigos siempre del verdulero, y no estamos patrocinados por ninguna verdulería, les aclaro. Es decir, cuando más cosas naturales comamos, más tranquilo comamos, mejor. Tratar de no sobrecargar el cuerpo, es decir, tratar de levantarnos con un poquito de hambre, es decir, no llenarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando menos carga le pongamos al tubo digestivo, mejor va a trabajar, ¿sí? Es decir, prestarle atención a lo que uno come. Una de las cosas más difíciles que hay es planificar la comida. O sea, es que una de las cosas que yo siempre le insisto a la gente que me consulta, que anote lo que come. Y les cuesta. Por ahí anota los gastos. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos cuesta tomar conciencia en el fondo. Es decir, tomar conciencia de lo que comemos. Y si no, le invito a la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, que nos digan qué comieron ayer. Y la mayoría ni le prestó atención. Claro. Es decir, me podrá decir alguien, comimos tal o cual cosa al mediodía, pero a la mitad de mañana, me olvidé. Es decir, ¿por qué? Porque comemos mucho por impulso. Entonces, ¿por qué le insisto tanto
de anotar, por lo menos hasta tomar conciencia de lo que se come y la cantidad que se come. Uno de los tips que yo le digo a la gente, anoten lo que comen y la cantidad que comen, porque hay errores que se cometen. Es decir, muchas veces uno de los principales errores, mezclamos mal la comida. Es decir, queremos que todo se puede mezclar con todo. Uh-huh. Y que sea apetitoso no quiere decir que sea digestivo. Ah, está bien. Es decir, muchas no veces necesariamente lo apetitoso es digestivo. Es decir, usted no puede mezclar cuando carga nafta, no le puede poner nafta, gasoil y aceite. Es decir, le ponen de un solo tipo de nafta. Nosotros tendemos a mezclar mucho las comidas y muchas veces sin ningún criterio. Y las costumbres sociales nos marcan mucho. Es decir, generalmente vamos a comer, que lo ideal cuando uno come, lo primero incorporar un elemento crudo, una ensalada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ensalada va a proteger la mucosa gástrica y la verdura va a ayudar a limpiar el intestino. Todo lo que coma después lo va a ayudar. Generalmente tomamos mucho líquido y lo ideal no es tomar líquido en la comida, tomar antes o tomar después. Había leído eso al respecto, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Por qué tomar antes? Porque si vos tomás mucho líquido durante la comida, diluís las enzimas pancreáticas y dificultan la metabolización, es decir, dificultan el metabolismo, la combustión, diríamos, en la parte digestiva. Entonces, fíjese en algunos tips que vamos dando. Comer primero siempre una ensalada. Siempre. Bien. La ensalada no tiene que faltar de la mesa como primer. Tratar de evitar tomar líquido entre las comidas. ¿Lo tomas antes o lo tomas después? Uh-huh. Por favor, eviten las gaseosas. Por favor. Les aclaro, no tenemos nada contra ninguna marca cola ni nada por el estilo. Pero yo les invito a la gente que toma muchas gaseosas, que las pongan en una bolsita de nylon, y que vean lo que hace. Eso lo hace en el estómago. Ese aire que forma, ese gas que forma, se forma en el estómago. Piensen cómo se metaboliza. Es decir, para que vean un poco, que vean, porque lo que entra por uno no lo ve, pero puede hacer una simulación, poner en una bolsa y para que vean todo eso cómo influye en la comida. Uh-huh. Después, otro tip, comer despacio, tranquilo. Primero una ensalada. El tema de las ensaladas, siempre que sean crudas, en lo preferible que sean de hoja. Es decir, de hoja. Hoja verde, muy importante. Es decir, lavarla bien, uh-huh. Dedicarle, cuando uno come una verdura, dejarla media hora antes con una cucharada de vinagre, si quiere, para sacarle todo lo que se pueda sacar de elementos tóxicos que puedan tener. ¿Sí? Después, comer un plato, tratar de no repetir. Es decir, generalmente nos llenamos y multiplicamos 2, 3, 4 platos. Ustedes piensen que cada plato eso llega al estómago. Es decir, si metemos 5 platos, no es lo mismo transportarse con 100 o 200 gramos de comida que comer 1,5 kilos de comida, porque eso tiene que salir después. Claro. Sí. Tiene que salir después. Sí. Es decir, vos fíjate, algunos tips que tienen que ver con la comida. Después también hay que mirar para ver el funcionamiento intestinal, lo que sale. Es decir, la materia fecal. Poca observación hacemos de la materia fecal. Creemos que es algo chancho, pero sale de nosotros, no lo inventa. Es decir, no es otra cosa. Prestarle atención, si entra 1 kilo de comida, tiene que salir 1 kilo de materia fecal. Es decir, nosotros comemos mucho y no le prestamos atención a lo que sale. Uh-huh. Es decir, comemos varias veces al día y vamos una sola vez de cuerpo. Eso en algún lado tiene que estar. Entonces la cañería se transforma en un pozo ciego. Cuando se transforma en un pozo ciego, todas las toxinas empiezan. Entonces alguien me dice, no, pero yo como y voy todos los días al baño. Perfecto, ¿cuánto come? Y como 6 veces por día. ¿Cuántas veces al baño? 1. Evidentemente, en algún lado queda. Claro. Por eso nos hinchamos, nos sentimos hinchados, no nos baja la panza. Entonces, empezar a prestar la cantidad que uno come y la cantidad que sale. En lo que sale, en la materia fecal que sale, es decir, la forma, si flota o al fondo. Si flota mucho quiere decir que tiene muchas grasas y algo no está metabolizándose bien. Algo está pasando, que va a haber que echarle algún
lubricante, algo para mejorar la combustión, diríamos, si lo pasamos al tema del motor. Prestarle atención a las veces que uno va de cuerpo, a la forma de la materia fecal, si viene formada o deformada, si tiene mucha agua, si tiene mucha diarrea, el olor, si tiene mucho olor, algo estamos comiendo que no, la materia fecal no tiene por qué ser olorosa. Repito, no tiene por qué ser olorosa. Si tiene mucho olor, algo estamos comiendo que no se metaboliza bien. Generalmente hay más olor cuando se incorpora muchas carnes, muchas proteínas. Es decir, si no, observen. Yo siempre les digo que presten atención. Como prestan atención a la ropa que se ponen, presten atención a lo que comen, lo que sale. Es decir, si yo como una comida que generalmente nos damos cuenta bastante, remolacha, hoy, y voy de cuerpo dentro de 3 días remolacha, eso estuvo 3 días, todas las toxinas estuvieron dando en nuestro cuerpo. Entonces, podemos encontrar explicación a muchos síntomas a partir de lo que comemos, en la medida que prestemos atención cuándo lo comemos y cuándo sale. Entonces, resumiendo, prestarle atención a la materia fecal, la cantidad que entra en la comida, la cantidad que sale, es decir, si comemos 6 veces por día o comemos mucha cantidad, comer que salga una proporción similar a lo que entra, porque si no queda dándose vuelta dentro del organismo. El color, es decir, el color de la materia fecal es muy importante. El olor, si se pega o no al inodoro, eso habla si hay problemas de enzimas digestivas o no, y a veces hay que dar alguna enzima digestiva para mejorar la combustión. Es decir, y si cuando vamos de cuerpo hay dolor o hay molestias o nos queda sensación de ir de cuerpo o no. ¿Color, doctor? El color es muy importante. ¿Por qué? Porque si no es oscuro, todo depende de lo que uno coma. Claro. Sí. Es muy importante cuando son heces muy claras pueden ser indicios de problemas de hígado. Si son muy oscuras puede ser indicio de problemas o negras, por ejemplo, puede ser indicio de sangre en materia fecal. Es decir, prestarle atención. Entonces, para tener una idea de qué comemos, cómo comemos, la materia fecal cómo es y cómo nos sentimos después de comer. Es decir, vos fíjate qué cosas muy sencillas que todos sabemos. Yo no creo que diga nada que la gente no sepa. Lo que pasa es que no recuerda. Entonces, cuando vos no lo recordás, es decir, la información que no se transforma en acción es un tratado de buenas intenciones. Es como un tesoro en el fondo del mar. Entonces, yo les invito a la gente que nos está escuchando que empiecen a prestar atención. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? ¿Dónde comen? ¿Con quién comen? La cantidad que comen y cómo sacan lo que comen. Claro, es decir, son cosas muy sencillas. Lo único que les digo, dedíquenle tiempo, no vayan detrás de las alarmas, detrás de las sirenas en la salud. Hay que ir mirando qué es lo que hacemos y vamos a evaluar las consecuencias después, ¿no? Bueno, doctor, ya para ir redondeando, previamente a empezar y nos estábamos acomodando aquí en el estudio, siempre le cuento a la gente también. Bueno, obviamente ya de antemano durante la semana había recibido alguna que otra consulta de varios temas, pero puntualmente a lo que respecta por este tema en sí, el famoso tema, porque mucha gente también lo padece, el tema de las hemorroides, ¿no? Sí, acá hay una señora de 54 años que nos pregunta. Claro. Me pregunta si se debe operar o no. Mire, las hemorroides nos está indicando, yo siempre digo que las hemorroides son la alarma del hígado. El hígado no está funcionando bien. Entonces, el tema de las hemorroides es cuando sale hace ruido, algo no estamos haciendo bien. Operarse o no, depende del grado. Generalmente lo más importante es tratar por lo menos de esta señora, el tratamiento del dolor. Hay tratamientos medicamentosos. Yo soy partidario muchas veces, yo indico mucho el tema de prepararse supositorios con aloe vera. Es decir, hay cosas naturales que se pueden hacer. Hay que hacer tratamiento local, que puede ser lavados con manzanilla para bajar la inflamación. Uso de hacer supositorios con aloe vera. Sí. Si que tenemos un tiempito, lo explico cómo se hace. Es muy sencillo. Sí. Agarrar una hoja de aloe vera, lavarla bien, pelarla y hacer triangulitos. Ponerlos en una cubetera, ponerle
aceite, le pones aceite y lo pones al freezer. Y después lo vas sacando y te lo introducís es algo frío, claro, que es la aloe vera, es un cicatrizante y se pone. Es una cosa muy sencilla, es un recurso muy importante que se puede hacer. El otro tema, hay que hacer reposo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Tercera cosa, hay que tranquilizarse. Generalmente uno de los indicadores cuando hay crisis hemorroidal es distinto de hemorroides. La crisis hemorroidal cuando hay un cuadro doloroso. Esto es lo que estoy diciendo yo para el cuadro doloroso que me consultó esa señora para salir del dolor. Es decir, hacerse los supositorios, hacerse baños de asiento con manzanilla, tratar de incorporar líquido para que la materia fecal pueda salir. Se puede tomar una cucharada de aceite de coco o de oliva que nos va a ayudar a tener una materia fecal mucho mejor. Y generalmente hay que ver, pero sobre todo le sugiero a esta señora que se haga un estudio hepático, porque es muy factible que el hígado tenga algo que ver. Y si no hace un buen tratamiento hepático, un buen tratamiento de limpieza y depuración intestinal y hepática, va a seguir con el problema. ¿Por qué? Porque la crisis hemorroidal es el síntoma, es la alarma, pero hay que seguir. Para la otra persona que consultó que tenía hemorroides, lo importante es evitar el cuadro agudo. ¿Cómo lo podemos hacer? Un poco teniendo en cuenta los principios que yo dije en cuanto a la dieta, comer tranquilo, despacio, etcétera, etcétera, lo que uno come y tratar de bajar el nivel de adrenalina, ¿no? Es decir, generalmente es gente que anda todo siempre muy apurada y tener en cuenta que el síntoma es la punta del iceberg, hay que mirar la parte de abajo también, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? Acá lo están saludando también, así que María lo saluda también. Gracias. Así que saludos al doc. Más es un genio, dice acá. Bueno, así que gracias por los saludos y estar muy atentos a todo lo que se dice. Así que, bueno, no sé si le quedó alguna cosita. No, yo creo que vamos a seguir hablando, hay mucho para hablar, pero que tengan en cuenta que el intestino es un poco la puerta de entrada a una buena calidad de vida. Es decir, tiene que ver no solo con la digestión, la absorción, tiene que ver con el sistema inmunológico y con nuestro sistema nervioso. Entonces, es el segundo cerebro, cuidarlo depende de todo, porque hay muchas enfermedades que trata el síntoma y no se tiene en cuenta el tubo digestivo, desde la artritis reumatoidea, la diabetes, etcétera, etcétera. Y en todas las enfermedades tenemos que tener en cuenta el tubo digestivo. Y la salud intestinal va a la cabeza de todo eso. Bueno, fantástico. Bueno, muchas gracias, Luis, gracias Tecla por el espacio, gracias a la gente de la radio y nos veremos el miércoles que viene. El miércoles que viene, para contactarlo al doctor Mario Mas al 2984-5801-85, preguntas en el Face a Más Salud 2020, así que le agradecemos como siempre. Y que saludamos a toda la gente que nos está viendo por Instagram y por Facebook, gracias. Así es, bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí con el programa. Este es acá, ¿no? ¿Te gustó? Sí, buenísimo. ¿Qué hago? Envía saludos al Doc Mas, es un genio. En estos días voy por la manzana. Soy María. ¿Dónde? Ahí era. ¿Acá? ¿Cómo es para parar? Si aprieta ahí, va a decir. Sí.